Aquí la sinceridad con la que los integrantes de la Cámara de Radio se han expresado. Bueno, decir que no es tan nuevo, diputado Ilieri, esta conversación. O sea, hemos tenido ya también en el periodo anterior y en el anterior conversaciones con la Cámara de Radio, lo saben ustedes. Hicimos un trabajo incluso de manera concertada con el gobierno para frenar la imposición de las emisoras clandestinas. Tuvimos un trabajo de un año que se desarrolló en ese sentido. Entonces, bueno, que estamos también abiertos al diálogo desde el bloque de la patria para conversar, ¿no? Después, con respecto al tema de la democratización, yo sí quisiera hacer un poco de justicia, porque si bien sé que no es la opinión de la mayoría de los integrantes de la Cámara, sí hay voces aisladas que se empeñan en decir que ha habido una politización en el otorgamiento de concesiones, que ha habido discriminación para algunos, salvo casos aislados que habría que estudiar en detalle qué pasaría. Para eso está habilitada la subcomisión. Yo quería mostrar esta cifra porque da cuenta de lo que ha sido estos años en la radiodifusión privada, ¿no? Estas radios son las AM y estas son las FM. Y en cuanto a concesiones en las AM, bueno, las AM sabemos que es limitado el espectro, no se pudo crecer mucho porque está abarrotada y ustedes lo saben mejor, lo sufren mejor que nosotros, ¿verdad? Las emisoras AM, que son este bloquecito que está aquí, más bien se reduce las emisoras habilitadas. En el caso de la AM, por todo el combate con las emisoras clandestinas, en fin. Pero en el caso de la radiodifusión FM, fíjense que en el año 98 pasan de 255 emisoras habilitadas a 752 emisoras habilitadas. Es decir, que estas son cifras de Conatel. Es decir, que en ese sentido no ha habido ningún interés por restringir, sino por ampliar, por democratizar el uso del espectro radioeléctrico, que como bien hemos coincidido todos aquí, es un bien público, es un bien del Estado venezolano, que tanto en Venezuela como en todas partes del mundo, tiene una legislación para que sea explotado por particulares, en el caso venezolano y en otras legislaciones también, por el Estado venezolano y por la ciudadanía venezolana. En el caso venezolano son las emisoras comunitarias, pero hay experiencia en otros países, por ejemplo, en Ecuador, donde había medios comunitarios que no tenían ese nombre, sino que estaban regentados por organizaciones no gubernamentales, son medios de otra naturaleza, pero en fin, esa es la manera como se explota, como se usa, se hace uso de un bien que es de todos los venezolanos, como es el espectro radioeléctrico. Estamos en contra de quienes no cumplen la ley, ciertamente, pero la ley es igual para todos. Y nosotros nos tomamos la libertad de hacer algunas consultas, ¿no?, antes de venir aquí, porque ya lo hemos conversado mucho con ENSA también, y bueno, hay emisoras que no están habilitadas, que incumplen la ley, pero también hay emisoras habilitadas que incumplen la ley. Nosotros, viendo la documentación que tiene Conatel disponible, abierta, sobre el tema de lo que trataba el compañero de la transición, de la transformación de títulos administrativos, vimos cómo en ese proceso, la historia, nos da muchas lecciones para este momento, ¿no? Porque se hizo, tengo por aquí un cuadrito, ya va, espérate, que lo tiene Conatel en su página web, lo pueden buscar. Se hizo un llamado para unas 627, eso es la migración de la ley del 40 a la ley del año 2000, ¿no? Transformación. Allí se entregaba el Estado graciosamente unos papelitos, unos permisos, se llamaban, ¿verdad? Permiso. Lo que dice Conatel en su página web, si viene el presidente de Conatel, él lo ratificará, ¿verdad? Estamos hablando de la información allí. Había 627 radiooperadoras en ese momento, y cuando se hizo la convocatoria solo acudieron 535. Según este cuadro que tiene aquí Conatel, se transformaron 222. 94 de ellas no tenían ni siquiera el permiso
que otorgaba el Estado. 107 no cumplían con el régimen tributario, que es uno de los temas en los que también hay que ponerse de acuerdo. Porque ciertamente cuando se hace el llamado para renovar concesión o habilitar, hay unos requisitos que hay que cumplir y allí es donde digo que la ley tiene que ser igual para todos. Después, como se trata de un bien público, la legislación venezolana, oye, eso tenemos que entenderlo. Las concesiones no son hereditarias, ni son transferibles, ni se pueden vender, ni puedes prestarle tu concesión a otra persona para que la explote. Y de eso sabemos todos, está llena toda la gama de gente que está trabajando en el servicio de la radiodifusión. Entonces, bueno, vamos a aprovechar el diálogo para ponernos al día, para ponernos a derecho y para limpiar un poco el orden en casa, pues es la visión que tenemos nosotros desde aquí, es decir, que todo el mundo ponga también las cartas sobre la mesa, porque es con ENSA vimos cómo iba Conatel a hacer el procedimiento con emisoras que estaban ilegales y había igualmente toda una repercusión y todo un grito de aquel lado que decía que el Estado estaba violando la libertad de expresión y que esas familias tenían el derecho al trabajo, pero no estaban cumpliendo la ley. En fin, la ley vamos a cumplirla, pero vamos a cumplirla en igualdad para todos. Con relación al caso de RCTV, sería bien bueno que estudiáramos esa sentencia aquí en la comisión, pero eso es tema para otra sesión, no esta, no vamos a contaminarla, pero es una sentencia que bien vale la pena un estudio jurídico, porque aborda o se basa en otros derechos que no son precisamente los de la libertad de expresión, pero ese es otro caso. Lo que sí quiero es dejar también constancia y una pregunta, una reflexión para todos. ¿Puede una emisora habilitada, se lo pregunta el señor Quintana, puede una emisora habilitada por el Estado utilizar ese bien público para hacer llamados a las guarimbas terroristas? ¿Puede una emisora M que funciona en Caracas encadenarse con otras emisoras en el interior del país para entrenar específicamente cómo trancar calles, cómo asaltar ciudadanos, trabajadores, porque sean trabajadores públicos, cómo quemar universidades? Puede hacerlo. Eso no está en la ley venezolana ni en ninguna otra ley, ni siquiera en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es una reflexión que yo sé que la mayoría de los integrantes de la Cámara la ha tomado, porque hemos aprendido en todo esto, hemos aprendido todos en estos 17 años. Pero es algo que tenemos, que todavía persisten algunas personalidades, algunas individualidades que tenemos que tomar en cuenta. Eso también es violar la ley. No solamente se viola la ley, se violan los derechos humanos de los ciudadanos.